Hasta lo que vimos ahorita, Hubba y Rahem, ¿se entendió la explicación? ¿Queda claro? Les repito, es hermoso meternos a esto porque van a decir, oye hermano, ¿y esto de dónde lo copiaron? Es que uno se mete a los diccionarios y empieza a escribir el texto y empezamos todas las posibles traducciones de cada palabra y empezamos a pensarle, oye, esto también engloba esto, puedes decir así, es riqueza solo para los que las buscan, ustedes. Y creo que estamos de acuerdo que esas son perlas, o sea, lo que dice ahí ya le da otro, o sea, nos metemos más, estamos más cerca de lo que Yeshua, Jesús, quiso decir. Wow, y esta expresión, esta es otra. Yeshua, salvación. Bueno, en este caso se pronuncia Yeshua, salvación. La raíz es esta, Yasha. Aquí está la Yod, la Shin, la Bab, la Ayin y la Hei. Salvación. Esta palabra hay que saber contextualizarla correctamente, ya que el significado de ella es salvación, ser librado, rescatado, preservación, seguridad, seguridad contra el peligro, salud corporal y salud interior. Muchas veces la tradición nos enseña que la salvación solo es tener vida eterna y no ir al infierno. Y aunque esto es verdad, nadie está diciendo que no sea así, aunque esto es verdad, hay que conocer las demás definiciones que nos ayudarán a tener discernimiento en nuestro diario vivir, porque vamos a comprender más a qué se refiere esa salvación. Les repito, no está mal si, oiga, es que nada más hay hermanos que solo entienden eso. Perfecto, si eso les ayuda a vivir y a comportarse en el mundo y a andar correctamente, excelente, esto no se necesita. Y aquí vuelvo a decir algo que siempre hemos platicado Juan Carlos y un servidor. Esto no se necesita para todos, no se necesita, solo se necesita ser obediente a lo que te platican. Hay hermanos que con solo una prédica, a veces sin saber leer ni escribir, han reconvenido su camino y rearmado su vida, reordenado bajo los parámetros del Eterno. Y llevan un tipo de vida muy distinto a lo que vivían, solo con haber escuchado una prédica en algún lugar, en algún pastor o alguien que se les acercó. Porque el Eterno tocó su corazón con esas palabras en español, en latín, en inglés, en francés, donde haya sido. No se requiere el hebreo y el arameo, ¿eso no? Pero como escribimos en un librito, pero como vemos algunos que somos los peores, ¿te acuerdas aquí? Les voy a leer lo que escribimos una vez con el hermano Juan Carlos. Vamos, no la saqué aquí. Bueno, no estudiamos hebreo porque somos los mejores, sino porque somos los peores, los más necios, los más duros de corazón. Hablamos del hermano Juan Carlos y un servidor con el hermano César, y estábamos de acuerdo con eso. No estudiamos hebreo y arameo porque somos muy acá y elevados y muy espirituales. No, somos malos, necios, burros, duros de corazón. Pero cuando hemos visto estas palabras, todo esto nos dice algo que nos ha tocado y nos frena. Lo que quizás en el español ya no empezaba mucho a frenarnos. Cuando hemos visto todo lo que hemos descubierto en la lengua hebrea y aramea, que la mayor parte no les hemos dado ni una muestra, pero cuando hemos visto todo eso, digo, caray, esto no es normal, este idioma no es común, esto es algo fuera de este mundo. Esas palabras son algo fuera de este mundo que tocan la vida de cualquiera. Si la han tocado en español, eso que acabamos de leer, ¿cómo no nos va a tocar por dentro? Vamos con la siguiente, vamos a continuar. La tradición nos enseña que la salvación solo es tener vida eterna y no ir al infierno. No está mal, pero vamos a escarbar un poquito más en eso. Aquí nuestro hermano Juan Carlos nos pone una cita. El comentarista bíblico William Barclay, en su libro Palabras griegas del Nuevo Testamento, comenta sobre la palabra salvación, cuya raíz griega es soteria y sosen. Barclay comenta que esta palabra griega, Barclay comenta que esta palabra griega tiene su significado en los papiros del griego clásico y se entiende en ellos por salud corporal. Esa expresión griega. Y por ejemplo, dice un miembro de una cierta familia le escribe a su casa, a los miembros de su casa, y dice, escríbeme acerca de su sotería, es decir, hazme saber cómo está, si está bien o no. Esa es la esencia de la palabra griega, indicando la salud corporal de la persona. Aquí puso el hermano Juan Carlos el libro donde sacó esta cita.
Eso es en el griego que nos han dicho como salvación, la raíz del nombre de Jesús, soteria, aunque la palabra griega en sus letras griegas comparado con las letras griegas de Jesús, nada que ver. Pero en hebreo, esa es otra historia. Salvación. Vamos a ver el significado de esas tres letras, considerado o traducido como salvación, que significa ser librado de tribulación. El Salmo 27:1 nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? El Señor es mi luz y mi salvación. Bellishi. Y ahí en medio la raíz de salvación. La petición de salvación del rey David no indica que no fuera echado al infierno, no estaba pidiendo eso. Más bien indica que ser protegido de los enemigos que buscaban matarlo por causa de la situación de guerras que vivía. Entonces, aquí en este caso, salvación es ser librado de problemas, de tribulación o de intento de homicidio. En el Salmo 27:1. ¿Alguien puede leer? Alguien búsqueme el Salmo 7:1, aunque sea en su aplicación, y alguien más el 59:2, por favor. Yo creo que tendré que pedirles que traigan sus Biblias, niños. Salmo 7:1. Quien lo encuentre me dice, y Salmo 59:2. Cuando lo encuentren, alguien levante la mano. 7:1. Sí, hermana. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ok, ahí está utilizado como para que lo libre uno de la gente malvada que lo anda asediando a uno, es decir, de un peligro corporal, que te van a matar. La siguiente. 59:2. Ajá. Rescátame de los que hacen el mal, sálvame de esos asesinos. Ok, ahí está igual utilizado como algo de ser librado de problemas o de una tribulación. Ok, pero también tiene otros usos. Ser librado de la esclavitud. Éxodo 14:13. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación o liberación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. En el texto en hebreo, esto que está traducido como la salvación, Yeshuat, y aquí están las tres letras de la raíz, Yasha. Pero en este caso considerado salvación como ser librados de la esclavitud, ser liberados, ser vueltos libres otra vez. Ahora, como ser sanado, es decir, librado o liberado de su maldad interna. El Salmo 109 del 25 al 27 dice, soy para la gente objeto de burla, los que me ven mueven burlones la cabeza. Señor y Dios mío, ayúdame, por tu gran misericordia, sálvame, es decir, sáname. Así sabrán que esto viene de tu mano y que eres tú, Señor, quien me ha salvado. Aquí no está pidiendo que lo libre de gente que lo quiere golpear o matar, sino de una situación que está pasando, que la gente nada más lo ve y dice, ¿este cómo está? Ay, está más loco, está más enfermo, está más degradado que nada. Y él pide, sálvame. Y aquí está en medio la raíz de lo que hemos visto como salvación, liberación de esclavitud o liberación de un peligro. La misma raíz. Una pregunta ahí. No siempre la raíz tiene que ir en el orden. No, la raíz no. Está en medio la yo. Sí, porque estos ya sirven como prefijos, palabras que van antes de la palabra principal. En el hebreo hay bastantes prefijos y sufijos. Por ejemplo, este sufijo al final, la yod, sirve para indicar pertenencia de una persona. La traducción más correcta de esto, viendo esto, sería sálvame a mí. Pero en español se entiende que ese sálvame incluye o se refiere a mí. A algo personal, estos términos. Entonces es muy común en el hebreo para las letras hebreas antes que no forman parte de la raíz y después que no forman parte de la raíz. ¿Ok? Ya las iremos viendo cuando nos vayamos acostumbrando a ellas. Sí. También la palabra Osana, ¿no? ¿Tiene esa raíz? La voy a checar, no recuerdo, la iba yo a ver el otro día. De hecho es Oceana. La checamos y
Me la llevo de tarea y la última clase la checamos. ¿Sale? Pero me la recuerda hoy en el grupo, la suben. Oiga, hermano, no se le olvide para la otra clase, Oceana. Ok, voy a llevar yo tarea, pero ustedes no es justo, pero en fin. Salvación como ser liberados, ya lo vimos. La siguiente diapositiva. Referente a sanidad corporal. Marcos 5 del 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía, todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Mateo 9:21 nos dice, pues ella pensaba que si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. La misma historia. ¿Podemos verificarla en su Biblia, hermana? En el Marcos 5 al 28. Y alguien búsqueme Mateo 9:21, porfa. Porque se refiere a la misma historia, pero aquí los traductores en una utilizaron salva, pero en la otra dijeron de sanación. Mateo 9:21 dice, la mujer hizo esto porque pensaba, si acaso a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana. Quedaré sana. ¿Ya tienen Marcos 5:28? Marcos 5:28, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Muy bien. Son estas dos palabras que se refieren a la misma situación. ¿Cómo era quedar salva? Porque iba a ser sanada, ¿sí? No porque iba a ser liberada del infierno, iba a llegar a vida eterna, ¿sí? Sino porque iba a ser sanada, es decir, librada de una enfermedad. Hay que poner atención que el contexto de la vida de esta mujer, de su enfermedad de flujo de sangre y que todo su dinero lo gastó en médicos, ella buscaba sanidad de su enfermedad, no buscaba unas cuestiones espirituales, buscaba sanar de su enfermedad y dijo, si tan solo toco su manto seré salva, según una traducción. Sin embargo, lo que ella buscaba era la sanidad, no tanto la idea de ir al cielo y no ir al infierno. Eso queda bastante claro. Ahora, ¿está mal traducido esto? No está mal traducido. Diría que hay que utilizar correctamente las otras definiciones dentro de su contexto. Es decir, como se ha preferido luego esta forma de traducir, que ya se ha quedado en muchas Biblias ya sin cambio, se piensa que es el único modo de traducirla y no necesariamente, hay otras maneras pero vamos entendiendo que ser salvo es salvarme de una enfermedad, sanarme, librarme de ella, o de una aflicción espiritual o mental, o de un problema físico en lo que uno está metido. Vamos a ver si aquí Juan Carlos nos puso, ya no nos puso, bueno, nos va a armar de hecho, no se los paso porque Juan Carlos hay que hacerle unas correcciones, pero hizo una muy buena definición de que en el nombre Yeshua, si omiten esta última letra, olvídense de las vocalizaciones, si olvidan estas letras, prácticamente ahí dice Yeshua. Yeshua tiene esta 1, 2, 3, 4 letras hasta aquí. Lo que hemos conocido del griego como Jesús y en español Jesús. Pero él tiene estas raíces en su nombre. ¿Se acuerdan cómo le dijo que iba a estar cómo se decía que iba a tener su nombre? Le dijo un ángel. Que significa Immanuel, Dios con nosotros, porque ese Dios con nosotros va a hacer salvación, sanidad, librarte de situaciones mentales, sanarte y prepararte, obvio, para lo que se llama vida eterna. O sea, en su nombre, lo que estuvimos viendo de la raíz, ahí está, todo eso está en el nombre de él, cosa que no lo podemos ver ni en español, ni en griego, ni en latín. Tenía esa curiosidad porque el ángel le dice que se va a llamar Emmanuel y después De hecho, la expresión Immanuel no es un nombre, es una expresión hebrea de dos palabras separadas. Immanuel, Immanu. La terminación, cuando las palabras hebreas terminan en esto y la nun y la bab, indica el posesivo de nosotros. Immanu
con nosotros, Él, la raíz de Elohim, con nosotros Dios, o Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Y dígame, ¿acaso no todo aquel que tiene a Jesús desde aquellos tiempos hasta ahora no puede decir con justicia, Dios está con nosotros porque este hombre, este ser está con nosotros? Es como dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y Él con nosotros vino a salvar. Así es, comprendiendo que esa palabra salvación implica muchas cosas, que nos ha dado sanidad física, nos ha dado sanidad de la mente y del corazón, nos ha liberado de situaciones. Todo eso que vimos ahí, liberación de problemas, sanidad corporal, sanidad interna. ¿Capisci? Dicen en italiano. Puede ser sinónimo de restauración. También. Hablando de los tres niveles. Sí, restaurar. Emocional, físico y espiritual. Así es, eso modernamente le llaman de forma holística, total. Él te cura y te sana el cuerpo, si es su propósito y su voluntad, te sana y te cura la mente y te sana el corazón. Ya luego platicaremos porque hay muchas cosas interesantes con el corazón que el hermano Juan Carlos y un servidor descubierto en los últimos años, que hemos visto que coincide con lo que dice la Escritura y la reafirma más. Para esto, todo esto estudio que nos gustaría siempre compartir con ustedes y las herramientas que se tienen que ir apropiando, tenemos que estudiar un poquito de ciencia, un poquito de cultura, tradiciones judías, tradiciones hebreas. Tradiciones hebreas queda mejor porque piensan, tradiciones judías ya quiere judaizar y que guardemos Shabbat y las fiestas. No, no vamos por ahí. Pero siempre es muy interesante conocer todo eso porque aporta luz hacia el comportamiento de Jesús y sus palabras y sus acciones. Hablando algo de lo que mencionaba el hermano, ya con esto prácticamente terminamos nuestra reunión por hoy. Pero igual como lo he platicado con Juan Carlos, lo platico con ustedes ya que nos hemos reunido varias veces. Lo que pretendemos hacer en todo esto no es algo académico, intelectual. Vamos a estudiar el hebreo y traducimos y no. Es más que eso porque ustedes se están dando cuenta que las palabras que vienen ahí, lo que implica es algo que impacta en la vida de uno, que le toca, algo muy interesante, muy bonito, muy bello, muy llamativo y muy esclarecedor de la naturaleza humana. Hay otros aspectos que no tocamos aquí, pero como cristianos, o sea, lo que estamos hablando aquí, este hombre, Yeshua, no estamos hablando de ficción, estamos hablando de algo real, estamos hablando de algo estremecedoramente real. Y no es solo traducir y meterse en la lengua hebrea y aramea. Hay otras cosas que debemos hacer en nuestras vidas para que esto todavía impacte más. La oración es una de ellas. Hemos dicho entre nosotros tres que nos reunimos, el hermano Juan Carlos y el hermano César y un servidor. Tenemos también, así como nos metemos mucho rato en el texto hebreo y en el texto arameo, también tenemos que meternos en la oración como él, como Yeshua, como Jesús. Entonces, tiene más implicaciones en lo que nos estamos metiendo. De hecho, ustedes, creo que les platicamos el otro día con Juan Carlos, esa extraña experiencia que nos pasó hablando por teléfono. Hablábamos del adversario, de lo que hemos encontrado y lo que nos pasó en el teléfono. ¿Se acuerdan lo que les platicamos con ustedes? Entonces, todo esto que hemos visto no es académico. Nos quiere que seamos traductores. No. O sea, es conocer más a fondo las palabras de aquel que vino hace más de 2000 años en la región de Galilea, hizo milagros y prodigios y dijo que nosotros también podríamos hacer cosas tan grandes como él. Si creemos. O sea, esto implica cosas vitales en la vida de uno. No es solo, es religión, es esto. No, es algo más estremecedor. Nos estamos dando cuenta que es algo más real. Entonces, ese es uno de los testimonios que podemos dar muchos. Pero por hoy es todo.